Es para la Fundación ETI un gran gusto, un gran placer tener en esta tarde una invitada especialísima como lo es la hermana Ana Martínez Chagüe en nuestras ya tradicionales mensuales tertulias para crecer con ETI. Como hablábamos hasta hace un momento con la hermana Ana, realmente ETI es una fuente inagotable y más en estos tiempos tan necesitados. Yo quisiera presentarles a la hermana Ana Martínez Chagüe. Ella pertenece a una comunidad misionera joven realmente, se llama Servidores del Evangelio de la Misericordia. Su labor pastoral la ha desempeñado durante muchos años en América Latina. Ella ahora está en España, pero pasó más de 20 años en América Latina, entre Chile, Argentina y un poquito también nos dice que en el Perú. Ella es más conocida últimamente porque su licenciatura eclesiástica en teología la hizo en la Universidad de Comillas en Madrid, y de esa investigación que fue sobre Etty Hillesum salió una publicación que de alguna manera de ella es que nos va a hablar un poco esta tarde profundizando en esa investigación. Esa publicación se llama Desenterrar a Dios. Es un libro que yo les aconsejo y les recomiendo a todos tener, leer y poder leerlo ahora pues un poquito ya con todas las pistas y pautas que nos va a dar la hermana Ana el día de hoy en este espacio de la tertulia. Así que para no alargarnos más, yo simplemente quiero darle la palabra a Ana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy? Adelante. Bueno, muy buenas noches. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias, Rosana, por esta invitación, que para mí también es una gran oportunidad de compartir lo poquito que voy descubriendo de Etty y también de seguir profundizando, porque nada obliga tanto a uno como el tener que transmitir a otros, ¿no?, una experiencia como para que se profundice. Y bueno, también muchas gracias a toda la Fundación Etty Hillesum por toda esta labor de divulgación a la que yo me voy sumando, del legado que nos ha caído entre las manos, ¿no?, de una manera tan gratuita y a la vez que exige tanta responsabilidad, ¿no? Qué joya tenemos entre las manos que necesitamos transmitir. Bueno, creo que se me escucha bien, ¿no? Si hay algún problema creo que me avisarán. Y Perfecto. voy a poner un PowerPoint de fondo que voy a ir siguiendo, ¿sí? Y sencillamente lo que voy a presentar es un testimonio un poco existencial del entramado que ha habido detrás del libro, ¿no? Un poco cuál ha sido el contexto de mi búsqueda personal, qué desafíos he ido encontrando, qué respuestas he ido encontrando. Luego, cómo he enfrentado, por así decir, ¿no? Cómo me he enfrentado al diario, a las cartas, a todo este legado y por qué elegí investigar desde este modo que está en la estructura del libro. Y en un tercer momento, un poquito más largo, que sería el más central, voy a presentar algunas herramientas que me parecen novedosas y fundamentales en el proceso espiritual de Etty Hillesum, deteniéndome en algunas. No voy a poder detenerme en todas porque son muchísimas, ¿no? Y no nos daría tiempo, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner el compartir pantalla. Sí. A ver si esto se ve bien y me... Muy bien, creo que lo veis, ¿no? Perfectamente. Muy Que bien. lo ven ustedes. Yo estoy muy acostumbrada a compartir y a dar retiros con el ustedes, así que vamos al ustedes que queda mejor. Bueno, pues me gustaría lo primero comenzar con una lectura. Y esta lectura... a ver, un segundo. Esta lectura quiere ser una oración de alguna manera, una oración por la paz. Sabemos que estamos en una situación muy tensa con Rusia, entre Europa y Rusia, y nuestra querida Etty era una amante no solo de Rusia, de sus literatos y espirituales,
sino un amante de buscar un vínculos de unidad entre Europa y Rusia como se daba en ella, que tenía por parte de padre una sangre holandesa y por parte de madre sangre rusa, ¿no? Entonces, hoy hay un clamor de paz en el mundo entero. Igual lo de Rusia es lo que se ve a primera cara, ¿no? Hay tantas situaciones de guerra que requieren paz, pero me gustaría empezar por aquí. Más tarde viajaré a Rusia como embajadora europea y luego más tarde regresaré a Europa como embajadora rusa. Europa soy yo, está dentro de mí y utilizaré todos mis conocimientos, experiencia e intuición para comprender a Rusia y explicar a Europa cómo es. Seré una mediadora entre dos mundos que tienen suficientes puntos en común. Del 4 de abril de 1942. Bueno, contexto de la elaboración del libro. No sé si aquí veis la pantalla, ¿no? En la pantalla veis el libro. Esta es una de las portadas que primero me mandaron y todavía no está bien retocada, ¿no? Bien terminada, ¿no? ¿Y por qué elegí a Eti, ¿no? Bueno, pues esto, como en todos nosotros, nace de una pregunta profunda, ¿no? Y algunas preguntas que yo he tenido dentro y que me han hecho a mí preguntarme qué podemos hacer por la espiritualidad de este siglo XXI que nos ha tocado vivir, ¿no? Mi experiencia nace, yo he estado muchos años en la formación de la vida consagrada, tanto de misioneras como misioneros, y hubo un grupo que empezaba en el 2002, ¿no? con el que estuve como dentro del equipo de formación, y luego estuve en otros grupos que comenzaban en el 2012. ¿Y qué me pasó ahí, no? Bueno, pues la formación que yo había dado en el 2002 a un grupo de personas, yo notaba que en el 2012 ya no respondía, que había otro punto de partida. Y eso me hizo preguntarme que no es que habíamos avanzado en 10 años un poquito, sino que realmente nos estamos enfrentando a un cambio de época. También tuve que acompañar personas muy marcadas por experiencias, por así decir, de haberse encontrado con el mal en su propia historia o en las raíces familiares o en el ambiente sociocultural o de la injusticia estructural. Y ahí me vino la duda, ¿no? A veces de las grandes crisis nacen grandes búsquedas, ¿no? De realmente la fe es un analgésico, ¿no? O una fuerza de transformación, ¿no? Y con todas estas preguntas cayeron dos libros en mis manos. El primero fue el de Orar con un mundo roto, en un mundo roto, de Benjamín González Vuelta, y el de Eti, donde yo me parecía estar leyendo más que a una joven de ayer, a una joven de hoy. Me detengo un poco en todo esto, ¿no? En medio de este cambio de época hubo un documento del Papa Francisco que salió en el tiempo de la JMJ en Brasil, donde le dio un discurso a los obispos y hablaba de esta frase que ya se venía pronunciando desde muy atrás, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y empezaba a describir la globalización, ¿no? Dice, la globalización implacable, la urbanización a menudo salvaje prometían mucho. Así que muchos se han enamorado de las posibilidades de la globalización y en ella hay algo realmente positivo, ¿no? Yo recuerdo que vivía en un barrio bastante carenciado del Gran Buenos Aires, que no tiene nada que ver la capital con el Gran Buenos Aires, y yo me daba cuenta que la globalización permitía que yo tuviera en el cruce que había a la salida de casa un chico que vendía CDs con películas, pero con películas que todavía no se habían visto ni en el cine de Europa. Digo, realmente el fenómeno de la globalización podíamos tener en común y actualizado, estaban muy mal grabadas, ¿no? Pero ese fenómeno de la globalización que nos hacía asequible lo que casi todo para todos, pero también que traía un lado oscuro, ¿no? Decía aquí
el Papa Francisco, ¿no? Recogiendo a tantos que han reflexionado sobre todo esto, ¿no? Dice, dice, muchos se olvidan del lado oscuro, la confusión del sentido de la vida, la desintegración personal, la pérdida de la experiencia de pertenecer a cualquier nido, la violencia sutil pero implacable, la violencia muchas veces a través de los medios de comunicación, la ruptura interior y las fracturas de las familias, la soledad y el abandono, las divisiones e incapacidad de amar, de perdonar, la necesidad de ternura por sentirse tan inadecuados e infelices, y los intentos fallidos de encontrar respuestas en la droga, el alcohol, el sexo, convertidos más que en liberaciones, en prisiones, ¿no? Y él pronunció una frase que para mí fue una llamada. Dice, hace falta una iglesia que no tenga miedo de entrar en su noche. En la noche, y hablaba con el icono de Maús, de todos los que están saliendo de la iglesia, de todos los que se están alejando de la fe, de todos los que por el desencanto van buscando otras respuestas, ¿no? Dice, tantos que vagan sin meta, solos, con su propio desencanto, con la decepción de un cristianismo que ya consideran estéril, infecundo, impotente para generar sentido. Y esto para mí era importante porque yo me encontraba en el fondo en esta experiencia. Me parece que la formación, la espiritualidad, los retiros, el trabajo de la formación que yo estaba dando era incapaz de generar sentido para una situación nueva que me encontraba delante, ¿no? Otro de los hitos, ¿no? Cuando salió la modernidad líquida de Bauman, ¿no? De Zygmunt Bauman, cuando él afirmaba que nos encontrábamos con una juventud inconsistente, la que llamaban con una generación líquida, ¿no? Esto ya lo hemos escuchado mucho, pero me llamaba mucho la atención porque dice los sólidos que han sido sometidos a la disolución y que se están derritiendo en este momento, en el momento de la modernidad fluida, dice, lo que más se está diluyendo son los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y acciones colectivas. Los lazos, la capacidad de generar comunidad, la capacidad de generar fraternidad, dice. Como resultado, la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, en la que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso recaen primordialmente sobre los hombros del individuo. Ya no hay pautas estables, son maleables. Y entonces aquello que parecía una promesa de una gran libertad estaba generando en las personas muchísima más angustia. Muchas veces yo decía, ¿no? Digo, Dios mío, a veces yo no he estudiado psicología, he leído mucho, pero no he estudiado psicología, ¿no? Pero a veces digo, Dios mío, pareciera que la transformación humana solo pasa por la psicología, porque con la fe no llegamos a hacer la síntesis que necesitamos para poder responder a este sujeto de hoy que se encuentra angustiado con multitud de relaciones y más solo que nunca, ¿no? Otro libro reciente, ¿no? que también me marcó, ¿no? Fue cuando Gavino Uribarri, un teólogo de teología dogmática muy conocido por esta, sobre todo en España, pero muy conocido, que recogiendo, hablaba de la teología de los ojos abiertos, ¿no? Y era un llamado a la teología tiene que encontrar una nueva manera de tocar esta nueva cultura, esta cultura de la globalización, esta cultura de la modernidad líquida, donde el Evangelio tiene que volver a entrar en diálogo con el sujeto de hoy, ¿no? Dice, él afirmaba, dice, tenemos una modernidad tardía del riesgo y la individualización. Dice, esta individualización provoca que las instituciones sociales se refieren solamente al individuo y no al grupo, ¿no? Si nos damos cuenta, en la vida social, cultural, relacional, todo se está centrando en aplicaciones de un móvil, ¿no? Cuanto más dirigido a ti personalmente, pero ya no existe un nosotros social. Dice, el imperativo moral máximo es el de vivir tu propia vida, ¿no?
Dice, pero sin referencias externas que te llevan a provocar una sociedad líquida generadora de cansancio. ¿Y dónde está la vitalidad de los sujetos capaces del compromiso, ¿no? Hasta en las mismas canciones, ¿no? Las canciones con las que yo empecé mi vocación en el 94, en el 95, eran canciones muy marcadas por la dimensión social. La música de hoy, que toda música es valiosa, pero muchas veces tiene un rasgo intimista, pero muy intimista sin el otro. Y así como a Eti le llegó su Rilke y le marcó mucho su propia vida, para mí un libro muy marcante fue el de Orar en un mundo roto, ¿no? Con Benjamín González Vuelta, que sabemos que es este teólogo que vive en República Dominicana, que ha pasado 50 años de su vida en Cuba y que es un investigador de la mística de los ojos abiertos, ¿no? Y que nos presenta ya desde el 2000 este desafío para todos nosotros, ¿no? Y dice, este cambio de época es una herida que no rompe al sujeto cualquiera, sino que nos rompe y nos toca a cada uno de nosotros. Y desde esa nuestra herida necesitamos transfigurarla, transformarla, encontrar luz primero dentro de nosotros para llevarla a los demás. Y dice así, ¿no? Culmina diciendo, si atravesamos no solo una época de cambios profundos y acelerados, sino un cambio de época, es decir, el punto de partida del sujeto que tenemos delante es otro completamente, al que ya no le sirve lo que nosotros veníamos caminando hace 30 años. Dicen que la humanidad en 50 años ha cambiado más que en 500. Así que imagínense que ha habido más cambios en 50 años que en 500. Necesitamos mucha capacidad de digerir este cambio de época, ¿no? Dice, pero urge, dice Benjamín, una nueva mística y una nueva estética. Y ahí, pues para mí, he de confesar que yo a Eti Gilesum la conocí estudiando la teología espiritual. Antes no la había oído y realmente he leído bastante, ¿no? En lo que cuando estudié el bachillerato y todo esto, ¿no? Y yo leí el diario de Eti Gilesum, Una vida conmocionada, todavía no teníamos las obras completas, como anillo al dedo, ¿no? ¿Y qué es lo que me llamó la atención en el diario de Eti principalmente? Pues esta es la propuesta, ¿no? El proceso de Eti Gilesum es una propuesta de un itinerario espiritual para el hombre y la mujer de hoy. ¿Por qué? El primer rasgo que sintoniza con este cambio de época es que en Eti se da un crecimiento espiritual y humano en circunstancias adversas, tanto internas como externas. Es decir, nosotros podemos tener muchas circunstancias externas adversas. No es lo mismo estar en el contacto con personas de una realidad social o de otra. No podemos decir que es lo mismo anunciar el Evangelio al que tiene su vida asegurada económicamente a aquel que tiene que vivir para sobrevivir hoy. Nuestras hermanas en África tienen sus jóvenes que comen una vez al día y que ahorran a veces ahorran para pagarse una convivencia. Entonces, la adversidad es una circunstancia en la que se encuentran millones y millones de personas, tanto la adversidad económica, la que conlleva la adversidad social, y luego también lo que significa el fenómeno de la globalización, que conduce al joven de hoy, al hombre, a la mujer de hoy, a un aislamiento profundo. ¿Qué encontramos en Eti? Pues una mujer que vivió tanto internamente por la desestructuración de la que ella nacía, como externamente en medio de una guerra y encima en primera fila como judía, y recorrió un crecimiento espiritual y humano posible. ¿Y qué es lo que descubrimos dentro de ella? Eti no se formó externamente en un curso estable donde le dieron las pautas externas deducidas de cómo tenía que comportarse para estar mejor. Eti fue, por así diríamos, como en el método inductivo,
desde su búsqueda personal, comenzó a recorrer un movimiento que iba desde dentro hacia afuera. Y un movimiento de crecimiento que pasaba por, aquí así está estructurado un poco el libro, pero podría ser mucho más amplio, ¿no? Desde una vida que empieza a ordenarse, que empieza a, dentro de ese ordenarse, empieza a darse la gracia, la experiencia de Dios, se consolidan sus cimientos, va recorriendo un proceso de integración de todos los ámbitos de su vida, afectiva, sexual, relacional, histórica, social, de enfrentar la realidad, de enfrentar el sufrimiento, de enfrentar la depresión, de enfrentar la muerte, integrar todas esas dimensiones, recupera la capacidad de hacer una opción en la vida, de desplegar dentro de las circunstancias que la vida le había permitido su misión y de llegar a la experiencia mística, de contemplar a Dios en todas las cosas, hasta en el infierno de Westerbork. ¿Qué encontrábamos en Eti? Pues lo que Benjamín nos abría los ojos y nos ponía en camino, encontramos una mística de ojos abiertos. Y el desafío de el libro entraña el desafío de qué hacer. ¿Tocamos algunos temas importantes de Eti o hacemos un recorrido cronológico para darnos cuenta que entre idas y venidas, subidas y bajadas, círculos concéntricos de sus rasgos obsesivos, en medio de todo ese entramado que es su proceso interior, se puede analizar la acción continuada del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo actuó en Eti en cada etapa del camino, continuamente, no en los mejores momentos, no cuando estaba bien, no cuando tenía lucidez. Eti ya estaba haciendo un camino interior y descubriendo la presencia de Dios cuando tuvo un aborto. Es decir, ¿qué nos está diciendo con esto? Que el proceso espiritual que recorre cualquier persona no se da fuera del proceso humano que recorre. Y en todo momento que viva una persona, está actuando el espíritu. Y por eso Eti es desafiante. Y un tercer aspecto, por así decir, es, que es lo que yo he profundizado dentro del libro, ha sido qué herramientas pueden favorecer un crecimiento espiritual y humano. ¿Qué herramientas humanas y espirituales pueden hacernos progresar? Yo creo que Eti es una mujer que es capaz de ayudar a que ninguno de nosotros quedemos estancados en el proceso interior que Dios recorre con cada uno de nosotros. Es un antídoto contra el estancamiento espiritual. Y bueno, yo aquí he nombrado muchísimas herramientas, que podrían nombrar muchísimas más, y Rosana, que ha profundizado muchísimo más que yo, ni os cuento, ¿no? Escucharse, el valor de la escucha, el silencio y la soledad, la escritura como una gran herramienta que favorece el crecimiento interior, el narrarse, el decirse, el contarse a uno mismo, ¿no? La mediación humana, la aceptación de la enfermedad, la capacidad de introspección, el análisis de la capacidad de analizar lo que nos pasa por dentro, la capacidad de labrar un centro interior. Otra herramienta, pues ahondar en las fuentes que pueden alimentar una vida espiritual, el integrar el límite, tomar decisiones, el compromiso con la historia, amar, ayudar a Dios, la belleza, la amistad, el diálogo con Dios. Bueno, nombro todo esto y uno dice, bueno, pues tenemos hasta dentro de media vida, ¿no? Voy a centrarme en algunas que de alguna forma me parecen que pueden ser muy significativas en la búsqueda de una nueva ascesis y una nueva mística, ¿de acuerdo? Y hay muchísimo que ustedes ya vienen profundizando y que seguro seguirán profundizando.
Bueno, la primera es la ascesis de la escucha, ¿no? El Hineinhorchen en alemán de Etty, que creo que es un ejercicio que hoy actualmente en todas las espiritualidades se está integrando muchísimo. Y cuando vamos al siglo XVI, en el siglo de oro de la mística, todos los autores en el fondo retoman esta clave, ¿no? Y es que el orar no es el mucho pensar. Y hoy, a lo mejor nos vamos al otro extremo, el orar no es tampoco el mucho sentir, sino que lo más profundo de nuestra vida es ser capaces de reconocer que estamos llamados a escucharnos integralmente, dice Etty. Y yo ya encontré la armonía entre el pensar y el sentir. Sabemos que Etty estaba muy disociada porque tenía una capacidad intelectual grandísima y una gran potencia emocional, afectiva, erótica, una gran y finísima sensibilidad, una gran permeabilidad a los acontecimientos externos. Bueno, pues una persona con este potencial experimentaba el desequilibrio muchas veces. ¿Cuál es el remedio? Dice, no hablar, no escuchar lo que sucede fuera, sino estar totalmente quieta e intentar que resuene lo más puro de ti misma y escucharlo. Ese es el único modo. Y vuelve a decir, no vamos a avanzar en el camino espiritual, ¿no? Por mucho que estudiemos, y hay que estudiar, para eso estamos, ¿no? Sino que, ¿qué más da que estudies una página de más o dos? Mientras escuches el ritmo que hay dentro de ti e intentes vivir conforme a él. Escucha lo que surge de ti misma. Y dice algo muy, muy fundamental. ¿Por qué? Porque dice, si tomamos conciencia, gran parte de lo que hacemos es por imitación, por un deber imaginado, lo que tendría que hacer, por ideas preconcebidas sobre cómo debería compartirse una persona, por esa imagen arquetípica que cada uno tenemos de nosotros mismos, ¿no? Como yo tendría que ser como misionera, como vos tendrías que ser como madre de familia, como cómo tendría yo que ser, ¿no? Continuamente ahogan la voz genuina. ¿Cuántas personas, nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos vivido tantas experiencias y a veces uno dice, lo que me es más difícil es llegar a ser yo misma, desde lo más profundo de mi ser. Dice, la única certeza de cómo debes vivir y lo que debes hacer puede venir de esa fuente que brota en el fondo de ti misma, ¿no? La espiritualidad muchas veces, cuando nos habla de la palabra ascesis, nos habla de negación, como si tuviéramos que negarnos a nosotros mismos para encontrar a Dios. Y en Etty no. Desde el principio comprende que la gran negación, por así decir, el gran esfuerzo, el gran trabajo, es la atención a lo que pasa por dentro. Dice, y de vez en cuando siento la necesidad de arrodillarme delante de mi cama, incluso en medio del frío de una noche invernal, y escucharme por dentro. Y no dejarme guiar por lo que suceda fuera de ti, sino por lo que nace en tu interior. Y eso yo sé que no es más que el comienzo, lo sé, pero ya no es un comienzo inestable, sino que está bien asentado. Es el 31 de diciembre de 1941. Lleva casi 9 meses de camino interior. Se empieza a hacer el primer ejercicio fundamental para la interiorización, para un crecimiento serio espiritual, es la escucha profunda de todo mi ser, de lo que resuena dentro de mí. Claro, escuchar lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Ese es el primer paso de la oración. Santa Teresa decía siempre, ¿no? Muy graciosa, decía, cuando en las moradas tú empiezas a recorrer la primera estancia, aparecen las sabandijas, ¿no? Que son como esos bichos negros, y dice, bueno, pues nuestra primera morada, por así decir, está llena de pecados, de errores, ¿no? Bueno, el camino hacia la interioridad da mucho miedo, no es fácil y se requiere mucha valentía para poder ver lo que sucede dentro de nosotros. Nosotros muchas veces lo hemos experimentado en nuestra vida. Yo empecé a mirar a profundidad cuando empecé a perder miedo. ¿A qué? Sencillamente, a no ser amados. Ese es el gran miedo eje de toda persona y de todo sujeto humano. Y por ello, qué importante es la mediación humana.
Bueno, sobre esto se ha escrito en acompañamiento espiritual muchísimo, ¿no? Y una de las claves es la figura de Speer, ¿no? O sea, la figura de Speer para mí ha sido una gran búsqueda, dolor de cabeza. He leído a todos los autores, cada uno cómo interpreta, cómo presenta, bueno, Viktor Frankl, el psicólogo, ¿no? Experto en logoterapia, decía que la herida que se genera en nosotros por el vínculo se sana con un vínculo. Y lo fundamental es la sanación de un vínculo. Y todos sabemos que Eti, en sus lazos primordiales, en la relación con sus padres, eran lazos muy quebradizos. ¿Por qué? Porque su padre había sido muy evasivo, no había enfrentado la realidad familiar, un hombre muy solitario, taciturno. Su madre, una mujer emocional invasiva que hacía de su hogar. Y Eti no tenía una muy buena relación con su hermano mayor, con Hap. Era una relación muy compleja. Había allí también pues, la complejidad psicológica, también psiquiátrica. ¿En qué encuentra en Julius Speer para que una chica a los 27 años, en un atasco espiritual total, se pueda abrir con tanta honestidad y sinceridad a entrar en su interior? Bueno, lo primero que encuentra es la incondicionalidad en el amor. Qué importante cuando en la vida podemos encontrar personas que nos ayudan en el propio camino interior y no según sus expectativas. No me acerco a tu vida porque quiero que llegues sino me acerco a acogerte, ¿no? Decía que había rasgos femeninos, maternales en Speer, ¿no? Dice, como partero del alma, la aceptación y la acogida del otro. Y decía una cosa muy importante, dice, Speer nos ayudaba a conectarnos con nuestras propias fuentes. Era capaz de ayudar al otro desde su propio núcleo. A veces nosotros queremos ayudar al otro desde como nosotros somos, pero en el otro el motor muchas veces funciona de otras maneras. Es cierto que la experiencia te ayuda para comprender e intuir al otro, pero ese sagrado respeto para que cuando yo me acerco al otro y en un vínculo sanador, es un vínculo que libera. Esto lo aprendió Eti de Rilke, ¿no? Que si algo tiene el amor verdadero es la capacidad de liberar a la persona amada y el contexto de una aceptación muy grande. Y en esta clave de aceptación liberó en Eti pues todas sus mejores energías, ¿no? Sabemos que la no aceptación consume nuestras mejores energías y Eti decía de Speer, Speer sana a las personas de su enfermedad ayudándoles a aceptarla, no a superarla, aceptarla. Bueno, pues, ¿qué se da aquí? Pues en Eti experimenta una incondicionalidad que le permite recorrer su propio camino, no el camino de Speer. Incluso ella se llega luego a alejar de la psicoquirología. ¿Qué es lo que pasa? Que el amor expulsa el temor. La sinceridad interior, la honestidad, la posibilidad, como diría Santa Teresa, de ser humildes. Dice, la humildad es andar en verdad, que no es solo ser sincero. La humildad no es solo ser sincero, sino hacer camino desde mi verdad. Y esto lo recorre, lo perfila de maravilla, ¿no? La experiencia de ser liberada por un amor incondicional, por quien se siente profundamente amada, le permite a Eti nombrar su verdad y hacer camino desde su verdad. Junto a las mediaciones humanas estarían todas las mediaciones de amistades que Eti tejen, eso tenía un don. Pero esto sería para otro tema, pero creo que es fundamental cómo las amistades pueden ser herramientas para el crecimiento humano y espiritual, no para el crecimiento solo humano, sino espiritual, porque es el vínculo el que sana, el que nos va abriendo a nuestra propia interioridad y el que nos ayuda a abrirnos a los demás. Pero claro, ante toda esta experiencia de escucha, de mediación humana para entrar, para analizar, hay una gran pregunta. ¿Estamos frente a un intimismo? O sea, Eti se busca a sí misma en una autorreferencialidad.
o es una mística de ojos abiertos que está buscando cómo vivir esa experiencia de vida interior en medio del mundo, ¿no? Y ella dice, ¿no? Desde el principio decía, en cambio antes todas las impresiones de fuera me provocaban desazón e inseguridad, ¿no? Dice, entonces tenía que elegir siempre entre dos estados que se alternaban con fuerza. Un estado de completa exclusión del mundo exterior, es decir, o me excluyo totalmente, cierro los ojos y me voy a un monasterio a leer, dice, o con una armonía interna casi demasiado buena para ser verdad, o me desestabilizaba, dice, yo era como un pajarillo que se desestabilizaba y me sentía consumida por el, dice, aunque solo fuera por un folletín o por ver las piernas bonitas de una chica al pasar por el mero hecho de no tenerlas. Así duraba mi estabilidad. ¿Cuál es el camino que Eti reconoce que tiene que recorrer? Debo labrar dentro de mí, en mi interioridad, un centro interior. Y en esto me he detenido un poco más. Eti habla del centro interior cuando está hablando de si ha encontrado un hombre para toda la vida, de si se va a casar. Y entonces, en ese momento dice, es que las mujeres tienen el centro en el marido. Y yo no termino de ver que ese sea mi camino. Lo de un hombre para toda la vida está dentro de mis deseos y tal, pero luego dice, cada persona tiene que llegar a una autonomía propia. Dice, debo encontrar la manera de tener un centro interior desde el que estar en medio del mundo. Dice, porque o estoy en el medio de un mundo con una coraza o no puedo sobrevivir. Pero ella dice, muy, muy sabia, dice, una coraza no es para mí. Y entonces cuando habla del centro dice, mi centro se está volviendo cada día más firme. Dice, en el pasado, a pesar de todas mis teorías sólidas y bien fundadas, yo no era más que un pajarillo inseguro que revolotea de aquí para allá. Pero ahora en mí, en mi interior, se encuentra ese centro de fuerza, que también irradia fuerza al exterior, como puedo percibir en las reacciones de la gente que me rodea. He copiado un pequeñito esquema, ¿no? Así sencillo, muy, muy sencillo, que es de Toño García, en un libro muy, muy profundo de Ventanas que dan a Dios, que habla de cómo el mundo nos impacta, ¿no? Dice, bueno, el mundo impacta en nuestros sentidos, por capas, ¿no? Entre nuestros 5 sentidos nuestros, nuestra inteligencia, memoria, nuestra afectividad, sentimientos, emociones, hasta llegar al corazón, que es como el centro, ¿no? El centro de nuestra persona donde reside, por así decir, en nuestra conciencia y la voz de Dios que resuena en ella, ¿no? Dice, nuestro centro a profundidad, dice, los impactos de las circunstancias de la vida tendrían que llegar hasta el centro, pero muchas veces ese centro se desplaza a otra zona y nuestra vida vive impulsiva o compulsiva, pues o respondiendo desde los sentimientos, los hechos llegan a nuestros sentidos y nos hacen reaccionar y tomar decisiones, llega a nuestra inteligencia, solo a nuestra inteligencia, y racionalmente respondemos, pero no ha recogido todo nuestro ser, llega a nuestra afectividad, pero muchas veces no termina de llegar hasta el centro interior donde uno puede encontrar ese diálogo íntimo con Dios, dice, desde el que dice, el desafío es que está en que los impactos del mundo alcancen hasta el centro, para que desde ahí se dé una respuesta, pero no una solo respuesta mía, sino una respuesta de Dios en mí, en mi sujeto, en mi persona, al mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo se va formando este centro en Eti, no? Bueno, pues en Eti se da el camino del recogimiento, ¿no? Hemos hablado de la escucha, de la mediación humana, ¿no? Como esos círculos que van introduciéndole hasta lo más profundo de ella. Y hay unas tesis que es la de el arrodillarse, ¿no? En Eti, arrodillarse, ¿no? Es una actitud que realiza, ¿no? En muchos momentos, sabéis que ella, como tenía restos de su ateísmo racional, tenía mucha resistencia al arrodillarse, porque le parecía un gesto que realmente no iba con ella, ¿no? Entonces, cuando ella supera ese impulso de la lucha entre su mente y su corazón y se arrodilla en la alfombra de coco, un día habla de cómo se recoge a sí misma, ¿no? Dice,
Ayer por la tarde me arrodillé de nuevo sobre la alfombra dorada, con la cabeza hundida en un azul radiante de la colcha del sofá. E intenté atraer a mis pensamientos y sentimientos, dice, que corrían ante mí y por alrededor como hordas salvajes, ¿no? Hordas salvajes son manadas, ¿no? Yo creo que cuando nosotros nos intentamos serenar al final del día, encontramos que tenemos dentro de nuestro ser hordas salvajes, manadas salvajes que mueven de un lado para otro. Dice, y quería devolverlos al redil de mi ser interior más profundo. Dice, a veces esas puertas se abren de golpe y todo se precipita hacia afuera, pero uno debe seguir recogiéndose en torno a su propio centro. ¿Qué significa para Eti arrodillarse? Para Eti arrodillarse significa recogerse en torno a su propio centro, donde encuentra al Dios que le habita. Dice, para guardar toda esta desordenada manada, dice, soy como un buen pastor. Dice, ahora me siento de nuevo como ese buen pastor y me siento cada vez más tranquila. Dice, y de nuevo estoy sentada, realmente sentada junto a esta lámpara fiel, ¿no? Muchas veces dices, estoy aquí, pero ¿dónde estaré? ¿No? Todo el mindfulness nos está ayudando a decir, a ver, tú estás en el aquí y el ahora, o en el mindfulness. Eti ya lo ejercía desde hace tiempo, la capacidad de recoger, o sea, un gesto externo que le ayuda a recogerse en el propio centro interior. ¿Cómo va construyendo ese centro interior? Al principio os puse un panal, ¿no? A veces esa imagen del panal, como la abeja laboriosa, es por así decir, el trabajo lento que Eti va haciendo en su interioridad. Pero Eti también se experimenta muy expuesta, ¿no? Y entonces necesita buscar refugio, protección, ¿no? La imagen del refugio son como piedras que me cubren para protegerme y no desintegrarme. Pero Eti no es un refugio de piedra, como sería un corazón de piedra, ¿no? Que decía el profeta Ezequiel, sino que para Eti el refugio son las palabras. Eti empieza a experimentarse fuerte cuando nombra lo que le pasa y encuentra palabras que sean capaces de recoger experiencias vitales. Dice, en ocasiones querría refugiarme con todo lo que poseo en unas cuantas palabras, buscar refugio en ellas. Es decir, no se defiende del mundo exterior, de los impactos de lo que vive, con mecanismos de defensa externos. Se protege con las palabras. Dice, una palabra que pueda dar cobijo. Eso es precioso, ¿no? Dice, busco un refugio para mí. Y dice, y tendré que construirlo yo piedra a piedra, que hay un refugio a medio armar, ¿no? Bueno, Eti en su corazón va formando ese centro interior en la medida que va encontrando la palabra que pueda ser fiel a la vivencia que está teniendo, a la realidad que está percibiendo. Dice, todo el mundo está buscando una casa, un refugio, ¿no? En aquella época, en Ámsterdam, todo el mundo se escondía, como toda la familia de Ana Frank, se escondía en una casa para protegerse de la amenaza. Eti se protege en las palabras. Dice, y yo voy siempre buscando unas cuantas palabras. Esto es una maravilla. ¿Cuántas veces cuando en nosotros somos capaces de nombrar lo que está pasando, o nombrarme o nombrar en otros, encontramos una paz que, como diría San Pablo, excede toda comprensión humana? La paz en medio de la guerra. O también ese proceso de la laboriosa abeja que va haciendo uno a otro estos agujeros, ¿no? Dice, ese hogar, ¿no? para la abeja reina y toda la colmena, Eti lo encuentra como interiormente soy un taller, donde se reciben los estímulos externos. Dice, a veces es como si dentro de mí hubiese un gran taller en el que se trabaja duro, con mucho golpe de martillo y qué sé yo. A veces es como si por dentro fuera de granito, una roca golpeada por corrientes de agua fuertes e incesantes que la erosionan. Una cueva de granito que es vaciada cada vez más y cuyos contornos son tallados para darle forma. Es decir, el centro interior de Eti se va fortaleciendo en la medida que se deja afectar por los acontecimientos externos. Esas olas que vienen y que van modelando la piedra es la realidad histórica. Tenemos esa foto tan bonita de Eti leyendo el periódico, el diario, ¿no? Y no solo acoge las noticias que pasan, sino también las preguntas.
las preguntas del siglo XX que le tocó vivir, ¿no? Y las da cobijo y las gesta, dice. También ese centro interior se forja dentro de nosotros cuando hay muchas preguntas, dice, desamparadas y sin respuesta flotando en el aire. Entre las personas y cada uno de nosotros, dentro de sus posibilidades, si, dice, si empezara a liberar esas preguntas de su búsqueda y su desamparo, ofreciéndoles una respuesta y dándoles cobijo. Entonces ya no habría tantísimas preguntas sin techo, es decir, su centro interior se va labrando porque es capaz de acoger las preguntas más existenciales que están golpeando el mundo y dándoles cobijo. Nosotros muchas veces, como hay preguntas a las que no tenemos respuesta, no las acogemos, no las guardamos en el corazón, no dejamos que nos transforme. Y Eti también aprende de Rilke que cuando tú acoges una pregunta, ¿no? Es bonita esta imagen de la mujer embarazada de un bebé, porque para el niño parece que está pensando. Son las preguntas que todavía no tienen respuesta, pero si las acogemos, van fecundando nuestra vida y nuestra interioridad. Y el eje de ese centro interior es el diálogo con Dios, ¿no? Y sabemos que Eti desde el principio no se dirigía mucho a Dios, primero eran meditaciones, reflexiones, pero cuando ya va pasando un año, ¿no? Eti le dice a Dios, dice, creo que trabajo bien contigo, Dios mío, que trabajamos bien los dos juntos. Cada vez te doy más espacio para vivir y también estoy empezando a serte fiel. Dice, en mi gran reino interior reina la paz y la tranquilidad, gracias a la poderosa autoridad central que tú ejerces. O sea, una respuesta desde el centro de mi existencia para responder a las preguntas del siglo XX y nosotros del siglo XXI, nacen de ese diálogo confidencial con Dios, dice, donde la última palabra y la autoridad central la tiene lo que Dios le dice. Dice, hasta los confines más remotos perciben tu autoridad y tu amor y son guiadas por ti, ¿no? Eti encuentra la paz en ese diálogo íntimo e ininterrumpido. En breve, ya vamos a ir pasando, ¿no? Otra herramienta fundamental es que Eti no es ahistórica, su experiencia personal la viene fundamentando. Aquí tenemos su biblioteca, ¿no? Esto es una foto de la biblioteca de Deventer, ¿no? Ahí estuve y ahí encontrabas todos los libros propios de ella, pues de Jung, de Tolstoy, Dostoyevsky, Rilke, San Agustín. Bueno, esto lo vamos a pasar porque se va a hacer muy largo. Su estantería, ¿no? Aquí sus libros. Pero es muy bonito. En Eti sigue profundizando en las fuentes de ayer, las asimila dentro y las actualiza en su propia vida. Una clave fundamental es la capacidad que tiene Eti también de integrar el límite. Ahí, en este esquema, no sé si lo veis, es muy sencillo, ¿no? Pero la vida nos limita a todos nosotros y no realizamos la misión que queremos, sino la que podemos y las circunstancias nos permiten. Y aquí en azul se ve lo que yo quiero hacer. En rojo lo que puedo hacer. O sea, yo puedo desear, pero luego mi realidad, mis circunstancias, mis capacidades me permiten hacer. Y luego están las circunstancias históricas, que no las elijo yo, que me vienen dadas muchas veces. Y dejan este pequeño resto que está en blanco. Si yo no acepto la limitación y no integro la limitación de la vida, no podré realizar ese radio de influencia real que podemos realizar con nuestra vida, ¿no? Y dice, bueno, esto lo vamos a pasar un poco porque Eti experimenta una cosa y es la integración del límite ensancha. Con Rosana vimos en la anterior tertulia cómo integra el sufrimiento y también cómo integra la muerte. Y hay una frase que me parece célebre. Eti ha aprendido a disfrutar de lo que es posible en la vida, a hacer de ese espacio blanco pequeño de su existencia una carta de fidelidad. Y dice, ella ve que viene la muerte y que va a ser una vida conmocionada, interrumpida. Dice, pero yo, dice, la posibilidad de la muerte está tan absolutamente integrada en mi vida
que por así decirlo dice, he ensanchado mi vida con la muerte al aceptar la muerte. Hoy, la sociedad de hoy no nos ha enseñado a encajar los límites y muchas veces nos hace vivir continuamente temerosos de lo que se nos puede quitar, en vez de vivir aprovechando lo que podemos vivir hoy. Dice, no quiero entregar una parte de esta vida a la muerte por temerla. Y ahí, otro rasgo muy fundamental es el compromiso con la historia, donde Eti descubre que ese espacio blanco lo puede rellenar, no en hacer, en ser. Mi misión consistirá en ser. Y ahí Eti rellena, no de mucho tiempo, no de mucha cantidad, pero sí de mucha calidad, una respuesta de amor a la historia, la que ella puede dar. Y ahí nos enfrenta. ¿Cómo crecer espiritualmente? Pues rellenando ese pequeño hueco blanco que cada uno de nosotros al que podemos responder en una respuesta real histórica. Ella fue una campaña contra el odio, ella ayudó a la gente en Westerbork, escuchó y acompañó en Westerbork, desenterró a Dios en el corazón de las personas, se hizo cronista de su tiempo, en un tiempo muy limitado y limitada por la enfermedad que le hacía ir y venir de Westerbork. Y otra clave fundamental sabemos que es la belleza, ¿no? ¿Qué hace crecer una vida? Bueno, Ana Frank también lo decía, a veces una vida no crece cuando uno está pasándolo mal, ¿no? Pensar que hay otros que lo están pasando peor, a ver si eso me consuela, ¿no? Ana Frank decía, no, a mí no me ayuda. Y Eti dice, no, a mí lo que me ayuda es que por muy mal que lo esté pasando, siempre hay un lugar para la belleza. Esta foto son unas flores que están en el campo de Westerbork. Cuando estuve allí estaba todo florido. Digo, esta es la vida de Eti. El barracón y las flores, ¿no? Dice, estoy, en sus palabras, estoy con los hambrientos, con los maltratados y moribundos cada día. Pero también estoy con el jazmín y con ese pedazo de cielo, ni siquiera el cielo entero, ese pedazo de cielo que se ve detrás de mi ventana. Para todo hay lugar en la vida, para creer en Dios y para una muerte miserable. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué espacio tiene la belleza hoy en mi vida? Y lo dice ahí, este es el texto más bonito y yo creo que con esto voy a terminar para abrir el diálogo, ¿no? Y es el texto del jazmín. Este texto se puede leer de 1000 maneras, es uno de los más bellos, de los más profundos, ¿no? Y es cómo Eti llega a integrar dolor y belleza. En el camino de crecimiento humano y espiritual necesitamos descubrir cada día la belleza que hay, ¿no? Y Eti dice, el jazmín detrás de mi casa ha quedado completamente destrozado por las lluvias, ¿no? Metáfora de la Segunda Guerra Mundial que está viviendo. Dice, pero en un rincón en mi interior ese jazmín sigue floreciendo imperturbable. Dice, tan exuberante y delicado como siempre, y exhala su perfume en la casa que tú moras, Dios mío. Ya ves, cuido bien de ti. Dice, pero no solo te llevo mis lágrimas y mis malos presagios, ¿no? Cuando terminamos el día, cuando terminamos una etapa, siempre vemos lo que falta, lo que no hemos hecho, lo que no hemos llegado a realizar, dice, pero sino que también te traeré este fragante jazmín de esta mañana tormentosa de domingo, ¿no? Dice, y te llevaré todas las flores que encuentre en mi camino, Dios mío, y de verdad que son muchísimas. Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Aquí he puesto una foto de las margaritas, que son pequeñas, casi no se ven, ¿no? Pero el crecimiento espiritual viene dado por la capacidad de valorar la belleza de las pequeñas acciones en la vida y de los pequeños signos de Dios y de amor que hay en el día, ¿no? Y el diálogo con Dios, que ya hemos tocado un poquito de esto, ¿no? La fuerza que tiene el diálogo con Dios para Eti para dar sentido a su vida hasta el final, ¿no? Hasta en pleno Westerbork. Entonces mi gran pregunta, esta es mi pregunta, ¿no? Que os dejo porque la llevo yo dentro, ¿no? En el fondo es si hemos podido desenterrar todavía, ¿no? Yo creo que a Eti la estamos conociendo, profundizando, dando a conocer, pero hemos desenterrado a fondo el entramado del itinerario de Eti Gilesum como una vía espiritual asequible para el hombre y la mujer de hoy.
hemos rescatado y sacado a la luz todas las herramientas humanas y espirituales de su proceso como una oferta para la espiritualidad de hoy. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, querida Ana, por dejarnos tan antojados, porque realmente lo que tú has hecho ha sido provocar un poco más nuestro deseo de conocer y de vivir sobre todo, muy de la mano de la experiencia de esta mujer tan iluminadora en un siglo tan convulsionado como ha sido el siglo XX y que hoy, en este siglo XXI, se refleja el fruto de esa convulsión en ese momento de ruptura tan coyuntural, de transformación y de búsqueda que estamos viviendo, incluso, y creo que más aún, en el ámbito espiritual. Creo que eso nos queda claro como en el fondo, ¿no? Por eso es tan gustoso escucharte y vivir momentos como este, viendo esa lectura particular que desde tu presencia, que desde tu ser de religiosa, de mujer misionera, se nos presenta de esta mujer tan particular como ha sido Eti, tan similar a muchos, digamos, ejemplos de mujeres que vivimos hoy en día y que precisamente por eso nos da como el ánimo de decir, bueno, mira, no todo está perdido, ¿no? Hay algo que se puede hacer. Entonces, a partir de este momento, de verdad, tenemos el chat abierto para todos los comentarios, preguntas, reacciones que tengamos y podemos también abrir el micrófono de algunas cuantas personas que quieran participar. Entonces, vamos a hacer una cosa en este momento y es, si alguno de ustedes en particular quiere comentar algo, ¿por qué no levanta de pronto su cámara, abre su cámara y levanta la manito y podemos conversar un poquito, si alguno quisiera directamente hacerlo, ¿sí? Sé que aquí hay gente que le ha resonado esto en particular profundamente y vale la pena pues podernos escuchar un poquito. Gente que tenemos en Guatemala, en México, en Panamá, en Miami, en España. Estoy viendo de muchos países aquí estamos también, del Paraguay, si no estoy mal también. Bueno, y ya Paola nos dirá de otras partes más estamos aquí presentes. Entonces, yo en este momento quisiera compartirle, darle un momentito la palabra a nuestra queridísima Raquel, que de repente nos puede ayudar un poquito con un reflejo de lo que ha sido esto que en su momento nos acaba de compartir Ana. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Ana. Ha sido muy, como decía Rosana, pues muy provocador lo que nos has presentado. A mí me resuenan varios temas. Uno, el diálogo con Dios. ¿Cómo es que uno va haciendo a Dios su interlocutor? Y cómo es que Eti hizo eso, ¿no? Y cómo, en qué momento ella se dio cuenta que era con Dios con quien hablaba. Y cómo se volvió su primer interlocutor y con quien compartía todo. Y a la vez, al tiempo que hablaba con él, le fue dando tanto espacio en su vida y en su interior, como esa imagen tan bonita que mostrabas de la roca que Dios iba como tallando en el interior de ella, ¿no? Eso me parece muy hermoso. Y también en la de la integración del límite, es tan difícil eso, ¿no? A veces me parece como antinatural, porque, porque uno huye, naturalmente uno huye del dolor, huye de las dificultades y esa capacidad, como lo veíamos también, tú lo decías en la tertulia de Rosana, de integrar el dolor y hacerlo florecer, es como casi un contrasentido. Entonces, pues por el momento me quedo con esas dos ideas de las que me has dejado resonando dentro de mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. No sé, estoy aquí abusando de la confianza de nuestra querida Carmina.
que además es también española, pero que está aquí en Colombia. Hola. No sé si... Hola, Carmina, Hola. adelante. ¿Qué tal? Adelante, No, Carmina, sí, cuéntanos no, un poquito. Sí, no, mejor dicho. Es que cada vez o sea, no sé, como estoy todavía muy al principio de la lectura de Eti, estoy ahorita pues ya en el cuaderno 3, pero bueno, ya son bastantes paginitas, pero estoy muy ansiosa de llegar a esta experiencia del límite, ¿no? Que es quizás de lo que nos ha comentado, pues lo que también me ha llegado más, aunque todo, ¿no? Porque diríamos, la experiencia de Eti es una experiencia, como decía, íntima, pero no intimista, porque es una experiencia, yo voy viendo, que siempre es en función de los demás, aunque no sé si ella hasta qué punto tiene conciencia de ello, ¿no? Pero es eso, que cuando más vas hacia el interior, más encuentras, diríamos, la esencia, y en esencia somos, diríamos, experiencia de Dios y experiencia humana. Entonces, pues no sé, yo la verdad estoy muy, muy sorprendida de lo que da de sí, porque no, o sea, entiendo que haya una fundación porque no van a acabar el trabajo. Ah, sí. Porque es increíble, ¿no? O sea, es una profundidad, porque lo que tiene Eti es que es una experiencia que diríamos o sea, que entra dentro de uno, porque no resbala, no la puedes mirar desde fuera como una película, sino que entra, interpela, trabaja y diríamos de alguna manera pues crea en cada uno algo nuevo. Eso es lo que yo voy viendo, ¿no? O sea, la novedad de Eti es también que es una experiencia, yo creo que muy mística, ¿sí? Una experiencia muy mística, y en la mística pues no podemos separar las tesis de la mística, ¿no? O sea, el dolor del amor. Entonces, ese encuentro en una personita, en una mujer frágil, en una mujer súper joven, ¿no? Que con la edad que tiene, pues ha vivido pues todo lo que se puede vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque ha llegado a lo más esencial. Yo de verdad agradezco muchísimo esta exposición. Me ha gustado mucho también particularmente todas las herramientas que has presentado, y a la primera creo que es muy importante, ¿no? Que es esta de escucharse. O sea, es como el inicio de todo, ¿no? Y yo precisamente ahora estoy en un proceso, diríamos, que he conocido también unos ejercicios de contemplación de Frank Jalix, ¿sí? No sé si lo conocen. Y después la fundación de Amigos del Desierto, de Pablo Dors, etcétera, ¿no? Y es pura coincidencia, ¿eh? O sea, es exactamente... Y bueno, como yo estoy en eso, supongo que cada uno también acoge lo que también, aquello que más le identifica, ¿no? Pero de verdad que me ha gustado mucho Ana Martín. Yo soy de Barcelona, España, pero vivo en Colombia. Entonces, un saludito y ya, gracias. Gracias, Preguntas. Carmina. Si ya se me ocurre alguna pregunta, ya la haré. Vale, puedes ponerla en el chat, Carmina. No sé, Vale. Ana, si quieres decir una palabrita. No, recojo con mucho interés las aportaciones, las apunto con lápiz. Aquí estoy, me parecen muy, muy interesantes. Y sí, uno de los rasgos, por esto último que decía Carmina, uno de los rasgos de la experiencia íntima de Eti en su al entrar dentro de ella, que solo quiere resolver lo que le pasa, es el despertar en ella que hay de que va a ser mediadora. Dice, ella experimenta tal capacidad de poner palabras dentro de sí, de lo que le pasa, de lo que sucede, que enseguida ya empieza a formularse como mediadora para ayudar a otros en ese itinerario hacia el interior. Y eso lo va diciendo desde el principio, nosotros ya tenemos palabras que las ponemos porque ya las conocemos. Ella, como no tiene un lenguaje teológico, no lo utiliza, pero digo, ese sentido de que no es una experiencia solo para sí misma, nace
que en la medida que está haciendo experiencia liberadora de su interioridad, de poner nombre, de identificar, de reconocer, de escuchar a Dios, enseguida empieza a formular: creo que he sido llamada para destrabar el camino interior a muchos. Sí. Gracias, Ana. Voy a leer un par de mensajes que tenemos aquí en el chat, mientras de repente el padre Leomer, ahorita le voy a pedir si quiere activar su micrófono, aquí ya le estoy posibilitando. Si quieres, Leomer, estás por ahí. Voy a leer esos mensajes. Dice acá: muchas gracias, Ana Lucía Solano. Muy oportuno ese conocimiento de Eti justo en estos momentos en que necesitamos fortalecer nuestra fe con las experiencias que estamos viviendo en Ucrania. Un buen ejemplo a seguir y a profundizar y orar por la paz de este conflicto. Nos dice también Norma desde México: muchas gracias, Ana. Rosana, me quedo rumiando varias cosas, sobre todo las últimas preguntas. Me tengo que retirar. Gracias, un abrazo. Estaba Norma también, muy bien. Bueno, no sé si tenemos ahora a Leomer ya listo. ¿Tienes el micrófono encendido? Sí, lo tengo. No sé si oye. ¿Se oye? Perfectamente, sí, señor. Bueno, gracias, Ana María, sobre todo porque hace referencia a Teresa, que para mí es la mística del castillo interior, de la morada interior. Y ella, pues, al iniciar ese viaje, ese camino hacia la interioridad, dice que no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos, ni sepamos quién somos. Y hace esta pregunta directa: ¿no sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese, ni supiese quién fuese su padre, ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotros cuando no arranca eso. Y cuando tú, Ana María, haces referencia a ese viaje de la interioridad, a ese parto que en el fondo no es hacia afuera, sino muy hacia el realismo interior. Entonces citas algo que quiero con todo respeto puntualizar, porque se cita mucho, pero no se cita como en su lugar, con su alcance. Y es que en las moradas estas, en el capítulo 10, en el número 7, las moradas, pues. Entonces dice: una vez estaba yo considerando, que es escucharse, ¿no? Interiormente, ¿por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad? Y aquí hay una cosita que nos pasamos todos: y púsoseme delante. ¿Esto qué quiere decir? A mi parecer, sin considerarlo, es decir, no era un proceso intelectual, sino de presto, como una gracia de orden místico, ese de presto que aparece, que yo siento que nosotros tenemos que escudriñar en el texto, en la palabra en la que se esconde y se cobija y se protege, y al mismo tiempo se expresa Eti, cómo el misterio acontece, ¿no? Como es pura gracia mística. Y dice: se puso esto, y dice, esa es la expresión que yo quisiera que tuviésemos presente. Porque en el fondo todo camino espiritual no es otra cosa sino eso que le pusiste tú a tu libro como palabra de Eti, ¿no? ¿Cómo es sacarlo, no? Desenterrar. Ese desentrañar a Dios que está ahí oculto. ¿Cómo es que el texto dice la palabra? Bueno, tú lo tienes. Entonces dice así, a mi parecer, que es porque Dios es suma verdad. Primero, esa es la parte donde arranca. Y la humildad es andar en verdad, en Él, moverse, existir y ser en Dios. En última cosa, no es otra cosa, sino ayudarle a Dios a que sea Dios en nosotros. Y que lo es muy grande, no tener cosa buena de nosotros, bueno. Y de todo eso, pero termina: a quien más lo entiende, a la suma verdad, porque anda en ella.
Y allí estaría con... Tenemos un poquito de en lentitud algún en el momento internet, caemos seguro. en cuenta. Si se oye mal, Leomer, si quieres, apaga sí. tu cámara ¿Se y oye de mal? pronto apaga tu cámara y de Bueno, pronto se oye mejor. no sé, yo voy a terminar. Listo. No me oye, qué lástima. Bueno, Sí, sí te oímos. dejémoslo así. Entonces, a quien más lo entiende, y yo no dudaría decir que Eti fue privilegiada en entenderlo, agrada más a la suma verdad y por lo tanto está en esa mística en cuanto que no solamente que yo gusto a Dios, sino eso que dice Juan de la Cruz, Dios es deleite mío, me gusta y yo le gusto a Dios. Es increíble, le gusto a Dios. Por allí hay mucho que hacer. Plega porque anda en la verdad y todo el que anda en la verdad, plega a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento y dice amén. Lo que quiere decir que esta expresión, vuelvo a repetir, del capítulo 10 de las moradas décimas en el número 7 es una audición y visión mística, no una cosa a la que ha llegado por... Bueno, no digo más porque dejo allí ese aporte. Ana María, gracias porque nos ayudas mucho y lo mismo que Raquel y ustedes que saben decirlo tan femeninamente y tan hondamente. Porque toda mujer siempre está pariendo verdad, dando a luz ser. Y cuando se olvida de eso, entonces los pobres varoncitos nos quedamos como niños, me perdonan decirlo, pero bueno, como que nos quedamos, lo puedo decir, y me absorben, yo me pongo colorado y pongo, entonces, ay, ahora que yo no me estaba mirando, yo creí que me estaban viendo y como soy de buen mozo hoy, entonces, en ese momento, qué tristeza, me perdí, hoy que estaba Pero no te preocupes, que con buen escucharte. look, pero bueno, pero estaba allí, ¿no? Eh, los, los machos, los varones, los que hemos creído que tenemos la posesión de todo esto, dejamos de mamar la leche verdadera y caemos en una anemia espiritual. Por favor, ya, Muchas no gracias, más. Leomer. No sé si, Ana, quisieras compartir algo. Leomer, es Ana Martín, no es Ana María, pero bueno, la rebautizaste. No importa. Sí, Sí, Ana. Ana Pero Martín. Pero está bárbaro. María es me suena tan precioso. lindo eso. Yo le pongo María. Yo le pongo María y ya. Tú me puedes llamar de Sí, cualquier sí, manera. sí, sí. Qué vergüenza. Siempre estoy metiendo las patas. Sí, 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 sí. No, me parece que puntualizar, sencillamente agradecer la aportación y me parece que hay una aportación delicada, ¿no? De hilo fino, en el sentido de, o sea, Eti es una gran trabajadora de sí misma, de poner delante, de prepararse, pero hay un salto a la acción de Dios en ella muy potente y muy fuerte y muy evidente, donde ella experimenta que es pura gracia y a veces no sabe decir ni por qué, ¿no? Entonces, sí, no es el fruto solo de su esfuerzo y trabajo, lo que pasa que también es una experta en desbrozar los caminos, es la pura acción de Dios que puede llegarle a Eti a vivir así. Y en la comprensión de la humildad, me parece que es un dato muy importante, o sea, la humildad es ser lo que somos a los ojos de Dios, la humildad. Y Teresa lo dice muy bien en otra parte, yo eso lo conozco muy poquito, ¿no? Pero lo poquito que conozco es que la humildad no es amiga de almas arrinconadas, ¿no? No es el del que se queda a mitad de camino, sino el que se deja mirar por Dios y el que deja que esa imagen y semejanza que está grabada en nosotros se despliegue hasta
la plenitud, ¿no? Y en ese sentido Eti, con otras palabras, es muy valiosa porque Eti no esconde en ningún momento que es colaboradora de Dios. O sea, en un tú a tú, ¿no? O sea, no es una alma arrinconada y que tiene una vocación y un talento a rendir y que no lo puede esconder, que sería cobardía. En ese sentido, sí. Pero es cierto que la humildad es gracia y que la verdadera humildad no nace hasta que uno no se coloca bajo la mirada profunda de Dios. Y ese es el empecinamiento de Eti hasta en el alemán más nazi que estaba delante, decir, no, aquí hay uno pobre hombre desnudo detrás de estos actos, pero es la imagen y semejanza que sigue estando allí. Y esa es la que o sea, hay que desenterrar al Dios que nos hace con su imagen y semejanza. Al Dios, no se desentierra a Dios solo, se desentierra a Dios que en nosotros nos hace ser quien estamos llamados a ser. Pero me parece una aportación muy profunda. Y a leer, he apuntado, Sextas Moradas, capítulo 10, número 7. Muy bien, gracias Ana. Hay una pregunta de Guada. Dame un segundo, ya te activo para que puedas, no sé si ya alguien la activó. Listo, ya puedes activar tu audio, Guada. Gracias. Adelante. Hola Rosana, hola Ana. Alguna vez ya te escuché en YouTube también. Da gusto la claridad con la que hablas del proceso de Eti. Y quizás primero hacer eco de eso que ponías como pregunta, si el proceso de Eti es una propuesta para hoy. Y yo como consagrada joven puedo decir que sí, ¿verdad? A mí me ha acompañado Eti en todo el tiempo de mi juniorado, ha sido mi formadora más fiel, creo. Siempre volver a su diario era como desenterrar o salir de algún nudo con su experiencia así tan directa, sin muchas vueltas, cercana. También en las pocas experiencias que he compartido con mis estudiantes también atrae y realmente es como una mujer que atrae y que siento que tiene muchas respuestas desde una vida profunda. Me gustaron mucho estas cositas en las que ahondaste, pero mi pregunta va por el lado del acompañamiento. Me pareció súper interesante esto de cómo el acompañamiento es una oportunidad para sanar los vínculos con otro vínculo incondicional. Sin embargo, de ahí me surge la pregunta, quizás ya pensando más, o sea, mi proceso como ser acompañada, eso he experimentado y como que me ayudó a retomar desde ahí, pero quizás también en este momento en que de repente me toca acompañar a otros, me cuestiona esa relación con Spears, el encuadre que tenía, ¿verdad? O sea, cómo se da ese acompañamiento de Spears con Eti, porque ciertamente tenía un encuadre que hoy en día sería un poco usual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería entonces ese situarnos de un acompañamiento que pueda ser un vínculo, que sane otro vínculo, desde que la persona se pueda sentir incondicionalmente amada por Dios y también por esa persona que acompaña sin cuestionar, pero en el contexto de Eti, ¿verdad? ¿Cómo decirlo por el tipo de vínculo que ella tiene con Spear, que sale un poquito de un encuadre como de lo que ahora se dice más en lo que uno tiene que situarse como acompañante? Un poco por ahí va mi pregunta y muchas gracias otra vez. Qué pregunta. Igual Rosana también puede dar su opinión, ¿no? Porque es verdad, bueno, lo primero, Guada, gracias por tu aportación y qué suerte tener a Eti como formador en el juniorado tan pronto, porque a uno le despeja mucho el camino, ¿no? Para seguir. Es verdad que, o sea, yo he leído varias opiniones, ¿no? Está desde la que dice que el acompañamiento de Spear es bueno, ¿cómo se diría? No espiritualismo, sino espiritualismo. Está como diciendo, una espiritualidad nueva, su modo de acompañar, tan a favor, ¿no? Y personas que se distancian más y que hoy diríamos, bueno, en un encuadre psicológico se salta todos los límites propios de una terapia. Ya psicológicamente, yo no entiendo mucho, pero lo poco que he tenido contacto, ¿no? Y en un acompañamiento espiritual diríamos que también. Esto no lo diríamos, te digo desde mi opinión, porque yo quiero escuchar a otros porque es difícil, ¿no? Porque Eti reconoce que es un acompañante que le ayuda muchísimo, pero también que ha supuesto un gran gasto de energías. Y Eti va tomando distancia de muchos aspectos de él
y hasta que se va sintiendo autónoma y lo va viendo más objetivamente a él también, ¿no? Porque Eti se enamora y en su enamoramiento pues también ve el... ¿no? Y cuando uno está leyendo las horas completas seguidas, acabas agotada, dices, por favor, otra vez el tema Spear, otra vez el tema Spear. Bueno, así, ¿no? Como para... ¿Qué tiene de qué favorece, ¿no? Bueno, yo diría solo dos cosas, ¿no? Una, esto que he dicho ya, ¿no? Que Spear tiene una muy buena base, que es la base junguiana, que de alguna forma es una de las psicologías que sintonizan más con la espiritualidad y el humanismo, porque respeta la vida interior, reconoce la trascendencia, valora el inconsciente. Es una, por así decir, por lo menos formado, estaba bien formado Spear, ¿no? Había estudiado en una buena universidad. Y luego otra parte es que en ese vínculo se despiertan muchísimas cosas. En el vínculo, en la relación que Eti tiene con él, pues se dan las transferencias, le identifica con su padre, con su madre, se enamora, siente rechazo. Entonces, aunque creo que Spear superó muchos límites que no tenía por qué, también creo que a veces en el acompañamiento hay etapas donde lo afectivo, lo emocional, es un lazo tan profundo que a veces hay muchas batallas y tormentas que bien tratadas y bien enfrentadas nos pueden ayudar a crecer y no hay que asustarse. Teresa de Ávila, no sé si es en Camino de Perfección 1 o en 2, ahora lo tendría que buscar, el padre, ¿no? El padre, ¿cómo se llamaba? El padre Leomer nos podría decir, no, pero Teresa hablaba, dice, yo cuando empezaba a tener un confesor le tenía tanto cariño y sentía tanta batería de escrúpulos dentro de mí que cambiaba a otro. Empezaba con el otro y me volvía otra batería. Entonces, y así hasta que cambiaba, ¿no? Entonces dice, bueno, si quieren, le dice a las monjas, si quieren, quieran, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que hay que respetar mucho al otro, ver que el lazo realmente ayude a crecer, hay que saber retirarse cuando no funciona, pero no hay que asustarse de que en ese proceso de acompañamiento salen muchos dinamismos de los celos, de la afectividad, de la historia, de las transferencias, que no hay que tener miedo a tratarlas, porque ahí también se van sanando. Esa es como mi pobre opinión. Yo he tenido un dolor de cabeza grande con Spear. De no saber. Ciertamente, querida Ana, Spear fue un pequeño, le llamamos aquí un pequeño palo en la rueda para quienes hemos sido formados en una tradición cristiana tan llena de moral, que esa moral no nos permite dimensionar lo que implica la dimensión espiritual en lo absolutamente humano, afectivo, sexual, mundano, ¿sí? Como que es desde ahí que opera lo mejor de la gracia, justamente desde ahí. Y es que no lo acabamos de entender, ¿no? Justamente hasta el final, que me decía, lo que tú decías, me causaba un poco de incomodidad que todavía hasta el final Eti seguía hablando de Spear, ¿no? Y ya se había muerto y seguía deseándolo. Y entonces, ¿dónde está el cambio? Dice uno. Pero es que eso nunca se desligó y precisamente ese gran amor que emergió allí, porque no dejó de ser el amor, ya ella lo direccionó porque sabía que no iba a ser su esposo ni su nada. Ella se dio cuenta que no lo podría dejar de amar porque había un dinamismo interior de amor que le estaba conduciendo y como orientando interiormente en el sentido de ese amor, pero que nunca dejó de ser esa realidad humana, real, que no podemos por eso quitarle el nombre ni escandalizarnos. Quizás, claro, en el ámbito de una vida religiosa, conventual, todo eso suena como, ay, Dios mío, esta mujer, si no hubiera sido por ese detallito, pues hasta de pronto me la como, pero si no, no. Eso es un poquito como ese es el detallito. Yo tuve que pasar por esa angustia cuando también en la sustentación de la tesis doctoral en una universidad pontificia me van a preguntar, bueno, a ver, ¿usted cómo así que va a defender aquí la espiritualidad de una mujer que abortó? Por favor, ¿esto qué es? A ver, ¿esto cómo se presenta? ¿No? Pues ahí está. Estamos en una sociedad y en un mundo tan absolutamente moralista en esa perspectiva cristiana
que desafortunadamente no nos permite ver que justamente el accionar de Dios y del Espíritu se da es allí, desde lo que dice alguno de estos maestros benedictinos, desde adentro y desde abajo, desde nuestro propio barro, es desde ahí donde se funciona, no hay otra, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahí, no es para que nos quedemos en el barro, sino para que comprendamos que es desde el barro de donde sale la talla fina y hermosa, que luego se va a convertir en aquella vasija hermosa, ¿no? Es un poco por ahí. Francisco, que tienes la manito levantada, ya mismo te activamos el micro. No sé si ya lo puedes, ya, si quieres, adelante. Está bastante interesante la discusión, el debate. Yo quisiera aportar a eso algo, Roxana, y gracias por el planteamiento del tema, el tema de los vínculos, cómo el vínculo sana. Y yo me atrevería de pronto a plantear algo distinto en un sentido, a ver, cómo relacionar el vínculo con la capacidad de escuchar y mirar, de ver contemplativamente. Entonces, yo leo a Bachelard, un filósofo francés, que habla de la ensoñación poética. Y es realmente una propuesta interesante porque se trata de ir más allá de la mirada de la psicología, incluso del psicoanálisis, ir más a fondo, mucho más allá de la mirada moralista que a veces tenemos los cristianos, ¿no? O bueno, y no solo los cristianos. Y es en una relación, en un vínculo, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos mirando. Y yo creo que a veces nos quedamos en la superficialidad y desde esa superficialidad juzgamos a Eti. Pero en el fondo nos estamos juzgando a nosotros mismos. Es interesante porque yo creo que Eti no buscaba solamente una cuestión meramente sexual. Era algo mucho más profundo, mucho más rico. Entonces, como si el barro escondiera algo muy, muy, muy profundo, muy humano, que ella buscaba y que encontró en Espier, no en otra persona lo iba a encontrar. Y son dimensiones humanas que necesitamos los seres para crecer. Por ejemplo, la calidez, la comprensión, el apoyo, alguien que te escuche, que te mire. Es decir, ella encontró eso. Por eso, claro, ¿no? En algún momento eso que encuentra en él lo puede confundir con un amor pasional, pero es mucho más que eso. Por eso, aunque él, digamos, después de muerto, ella sigue pensando en él, pero no lo piensa solamente en esa dimensión sexual, es mucho, mucho más profundo la mirada que tiene ella. Yo diría que es una mirada bueno, es una mirada mística, como, no sé, soy experto en eso, pero la relación que tuvo Clara y Francisco de Asís, o que han tenido otros que trascienden cualquier cosa. Yo creo que Eti, con su manera de ver, de escuchar al otro, trasciende todo. Y esa trascendencia es la que no vemos en Eti, entonces caemos en los juicios morales fácilmente, o en unos juicios desde el psicoanálisis, desde la psicología, que se quedan para mí muy cortos. Francisco, tal cual, me encanta lo que estás diciendo. Y eso que tú dices me evoca a mí otras relaciones de otras grandes figuras de maestros y teólogos a lo largo de la historia, ¿sí? Fijémonos en un von Balthasar. Este teólogo también tuvo su gran amor inspirador de su existencia y que si no es por ese amor de esta mujer, pues seguramente no se siente como motivado a producir mucho de lo que produjo y de lo que escribió y de lo que nos legó. Igualmente habría que decir de muchos otros, ¿no? Ahorita recientemente Henry Nouwen, por ejemplo, ¿no? Este gran también teólogo y psicólogo. Y bueno, podríamos seguir nombrando. Entonces yo creo que siempre hay detrás de cada experiencia profunda y de crecimiento espiritual, hay una figura afectiva fuerte que representó, más allá del afecto, una llamada para esa persona, una motivación para seguir adelante. Porque ciertamente el acompañamiento humano del que tú hablabas, Ana, es fundamental. O sea, no podemos vivir sino de la mano de alguien. A propósito de eso, yo quiero leer aquí unos mensajitos que nos quedan
Alicia, que también estás por Paraguay, ¿no? ¿De dónde estás? Estabas tomándote tu matecito, entonces ¿dónde estás? Ya te pongo la... Estoy por Chile. Buenas tardes. Bueno, por ahí cerquita, muy bien. El deseo insensato y apasionado de perderme en él se calmó hace tiempo, se ha vuelto juicioso. Dice Alicia sobre la cita de Eti, supongo, ¿no? Perderme en una persona ha desaparecido de mi vida, pero quizá me queda el deseo de perderme en Dios o en un poema. Fíjense que ahí sale muy a la luz esto. A mí, esta parte me ayudó a entender cómo fue madurando en Eti ese acompañamiento, obviamente, de Julius. Genial esa cita, Alicia, me parece estupenda, ¿no, Ana? Está muy buena. Sí. No, sí. Yo solo una cosa que me parece fundamental es, Eti va hablando de manera muy distinta, va hacia un proceso. O sea, cuando los capítulos, cuando ha fallecido Speer, como habla Eti de él, es una maravilla. Y creo que es importante también comprender que no solo Speer formó a Eti modeló a Speer. Es decir, sería una amistad, que yo creo que es otro rasgo, cuando el acompañamiento pasa a un lazo de amistad profunda donde mutuamente se hacen mejores y se comprometen por un amor a la humanidad. Pero creo que también es importante comprender que se modelaron mutuamente. Digo que cuando Eti tiene sus vueltas y vueltas afectivas, sexuales, que si para arriba para abajo, pues son los primeros cuadernillos. Cuando Eti ya se va orientando para creciendo dentro de ella, la universal. Y yo estoy totalmente de acuerdo en esto que has dicho tú, Rosana, que Dios está ahí. No está cuando Eti ya tiene claridad. Dios está cuando Eti no tiene claridad. Eti está orando y después tiene el aborto. Progresivamente va comprendiendo en su vida qué tiene que hacer. Que ninguno de nosotros somos quien para juzgar nada, porque Dios honesta y lo cuenta, pero quiero decir, ¿quiénes somos nosotros? Pero lo importante es, o sea, ya estaba la vida espiritual, no es cuestión de pecado y gracia, no es así. Dios está en todo y está en ese proceso y sigue haciendo camino y sigue creciendo. Eso es como lo que me parece muy importante, o sea, todo lo humano resuena en el corazón de Dios y todo lo humano que vivimos y por lo donde pasemos, Dios está haciendo su labor. Nosotros a ver si lo sabemos ver. Exactamente, no, genial, Ana. Aquí leo otro comentario de Raquel que dice, a mí Speer me encanta, pido a Dios por un S, perdón por decirlo. Muy bien. Muy bien. Carmen Villegas, hola, ¿me pueden repetir el documento que el Papa dirigió a los obispos y de donde tomaron unos párrafos para la presentación, por favor? Sí, es el documento de 2013 que está el discurso a los obispos en Río de Janeiro. Si quieres lo escribo en el chat. Vale, perfecto, sí, buenísimo. Y bueno, mientras tanto, si Francisco estás todavía ahí, voy a aprovechar para hacer una pequeña publicidad, Francisco, de la próxima conferencia que va a haber con Javier Meloni y que varios nos han preguntado. Yo voy a poner aquí el post y tú, si quieres, Francisco, puedes comentar un poquito, ¿vale? Espérate a ver si te activo nuevamente el micrófono. Ya, por favor, si quieres. Sí, yo estoy hablando desde la ciudad de Guatemala. Soy colombiano, pero vivo acá ya más de 20 años y trabajo en la Universidad Rafael Andívar, de tradición jesuita. Entonces, en la Facultad de Teología estamos organizando una serie de seminarios precisamente sobre el tema de la espiritualidad en estos tiempos de pandemia y pospandemia, si se puede hablar así. Entonces, pues en ese trabajo y en esa búsqueda, pues hemos propuesto varios talleres.
Y este tercero, el segundo fue con Elsa Tames, una biblista latinoamericana que nos habló desde el Eclesiastés como un aporte bíblico. Y fue interesante porque de inmediato conecté con Eti. Inclusive tengo una pequeña reflexión entre las semejanzas, las conexiones entre Eti y el Eclesiastés. No sé si son explícitas, implícitas, pero hay algo ahí. Y este tercero es con Javier Meloni. Ya yo creo que es un teólogo que conocemos muy bien, que hace un aporte, que hoy está haciendo un aporte muy interesante en la línea de la mística y del diálogo interreligioso, y creíamos valioso tenerlo. Y el último que queremos tener es precisamente el de Eti, sobre Eti. Pero yo le agradezco a Ana Martín Echagüe porque yo escuché ya hace como 6 meses en una charla tuya sobre Eti. Esa charla para mí me marcó totalmente. Yo no la había oído hasta el momento, pero inmediatamente, casi que inmediata al instante, la comunicación con la fundación para ver si podíamos tener el último seminario sobre Eti, porque me parece que Eti tiene una propuesta muy valiosa en el mundo actual, ¿no? Y que tiene un aporte muy propio. Entonces es una serie de seminarios que van en función de fortalecer esta línea de la espiritualidad, de la mística en el mundo actual, ¿no? Tal vez siguiendo la cita de Benjamín, de que este es un tiempo de que tenemos que revolver a la mística. Si no volvemos, estamos perdidos. Entonces, yo creo que esto es muy valioso. Estamos intentando impulsar acá. Muchas gracias, Rosana. Gracias, Francisco. Si tú puedes poner ahí el enlace en mensajes, o si no, igual le pedimos a los que están interesados en el enlace para las inscripciones, que pueden escribir a este número en Colombia en el WhatsApp y así pueden, aquí lo voy a dejar, a este número que les acabo de poner, ahí Paola, con todo gusto, ahí Paola creo que ya puso en el enlace, justamente creo en el chat, pero también es 318, ¿ves? Ya me equivoqué, es 318-478-8713. Bueno, ahí estaría para que les den pues el enlace para la inscripción a esto. Y también quería invitaros, porque justamente está aquí presente Francisco, y Francisco nos va a acompañar en la próxima tertulia, la tertulia del último sábado de octubre, que se va a titular Eti y la experiencia humana del refugio. A propósito que el refugio también fue mencionado hoy por Ana, ¿no? Ah, sí. El refugio de las palabras, ¿no? Entonces, ya Francisco, un poquito desde Bachelard y otros autores ha venido haciendo como una pesquisa allí muy interesante, de la cual nos va a compartir justamente el último sábado del mes de octubre, en este mismo horario, o sea que dentro de un mes más o menos nos veríamos con Francisco, ¿no? Entonces, esa era la otra invitación que teníamos para hacerles. Igualmente, por acá tenemos, y esto ya es el próximo domingo, para los que estén aquí en Colombia, vamos a tener un retiro presencial aquí en la sede de Chía, de la Fundación, que es a 20 minutos de Bogotá, de tu mano, Eti, y el camino interior. Muchas de las palabras que escuchamos hoy de Ana, seguramente vamos a tener esa oportunidad de intentar hacerlas experiencia en ese proceso del retiro. La idea es un poquito eso, que no nos quedemos solo en escuchar cosas bonitas, sino que las pongamos a funcionar y que de pronto estos espacios nos ayudan a ponerlas a funcionar.